Muy buenas noches, Clara López, ministra de Trabajo, nuestra invitada esta noche, y hay muchísimas cosas de qué hablar. Muchísimo tema, Yavid. Primero, ministra, la prima doméstica, ¿eso en qué está? Bueno, esa es tal vez una de las mejores noticias de fin de año. Por primera vez en la historia de Colombia, a todos los trabajadores y trabajadoras domésticas, a las empleadas del servicio, a los conductores de familia, a los jardineros, a los agregados de las fincas, se les debe cancelar antes del día de mañana que se cumple el plazo la prima de Navidad. Es la prima de servicios que ha cobijado siempre a todos los demás trabajadores, pero que no llegaba hasta los trabajadores domésticos. A partir de mañana, por una ley que se aprobó el pasado mes de junio, todos los trabajadores están en igualdad de condiciones y entran a recibir ese beneficio cerca de 1 millón de personas. ¿1 millón? 1 millón de personas trabajan en esas faenas domésticas. Servicio doméstico, conductores, jardineros. Agregados de finca, todas las personas que trabajan para otras personas naturales, ayudándoles en todo tipo de faenas que le hace mucho más fácil la vida doméstica. ¿Y cuánto se debe pagar? Se debe pagar el equivalente de lo que una persona gana en 15 días de trabajo. Si trabaja por días, lo que se le paga en esos 15 días. Si trabaja a tiempo completo, una quincena completa. Y si es de las personas que están en la categoría que devenga el subsidio del transporte, el subsidio del transporte hace parte de ese cálculo. Sí, señor. Únicamente. Para los efectos de la prima de Navidad. Pero únicamente. Únicamente. Es decir, el salario y el subsidio. Salario más subsidio. ¿Las empresas privadas cuánto van a tener que pagar ahí? Bueno, las empresas ya están pagando de tiempo atrás la prima de servicios. Esto se ha extendido a las personas naturales que tienen un empleado que le ayuda en sus faenas domésticas. Los que trabajan para las empresas ya están cobijados por esa prima de servicios que ha estado en el Código Laboral desde los años 40. Y ahora, ministra, ¿qué le pasa al que no pague? Es bien delicado porque usted sabe que hemos apretado mucho y hecho más eficaz el servicio de inspección, vigilancia y control. 1 día de sueldo por cada día de demora. No sea bárbaro. Entonces, eso es como pasa con cualquier prestación social. Tenemos el número en el ministerio, que es el 120-120 por celular, y ahí absolvemos toda suerte de inquietudes de cómo liquidar la prima, a quién se le aplica y demás. Pero a partir de mañana vamos a estar recibiendo denuncias de las personas que no reciban su beneficio. Y ahí conteste, colabora, le debe contestar el Ministerio del Trabajo. Y ahí pregunta uno. Y ahí pregunta uno todo. ¿Dónde puedo reclamar? ¿Cómo hago la liquidación? ¿A quién se lo debo pagar? ¿A quién no? Todo lo que tenga que ver con esa prima o con cualquier otro tema que tenga que ver con salario y prestaciones sociales de los trabajadores. Y ministra, como usted dice, hay 1 día de salario diario como sanción a que no pague, pero eso requiere que la persona que debe recibir esa prima denuncie. Debe denunciar, por eso me apresuré a dar el número 120, ahí le damos toda la asesoría, dónde colocar la denuncia, y cómo el Ministerio está en su disposición de acompañar todos esos reclamos, porque es la justicia debida a un sector de la población que tal vez es el más vulnerable entre los trabajadores, porque son las personas que están invisibilizadas en los hogares de las personas y a veces ni siquiera se toman como trabajadores, sino como simples ayudantes. Recuérdese usted que hay inclusive personas que trabajan en casas a quienes no se les paga salario. Y eso es pues una afrenta al Código Laboral, porque el salario mínimo legal rige también para los trabajadores domésticos. Ministra, ¿ese tema quiere agregar algo más? No, solamente hacer ese llamado a todas las personas en sus casas que mañana se vence el plazo y que no puede pasar de mañana la cancelación de esa prima de Navidad. Y que lo hagan y que hacerlo de buena voluntad. Y hacerlo de buena voluntad. Yo creo que mucha gente, y a mí es al revés, a mí me dicen, ay, yo no sabía que no lo tenía que pagar. ¿Sí? Antes muchas personas lo han venido pagando voluntariamente porque todo el mundo sabe que ese es un salario extra que se ganan todos los trabajadores en el mes de diciembre. El promedio, señora ministra, del salario
de las trabajadoras domésticas y los conductores y mayordomos en salario mínimo? Yo creo que el grueso, la gran mayoría, salario mínimo legal. Segundo tema, ministra, salario mínimo, ¿en qué estamos? Bueno, salario mínimo hemos avanzado. Ya han presentado sus planteamientos todas las instituciones del Estado, el DANE, el Banco de la República, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, todos hemos planteado el panorama estadístico, en qué va la inflación, cuál es la proyectada, cómo está el crecimiento económico, cómo están las finanzas públicas. Los empleadores han hecho su propuesta, lo mismo que las centrales obreras y las confederaciones de pensionados. Estas últimas están pidiendo 14%, sí. Los empleadores han ofrecido 6,5%. Sí. Y aunque es mucha la distancia que hay entre esas cifras, lo que prima en esa mesa es un ánimo de concertación y de búsqueda a través de estos indicadores de carácter técnico, de puntos de encuentro. Están muy pendientes de cuál va a ser la posición unificada de gobierno que debe salir en el curso de esta semana. Esperamos que el día 22, cuando nos volvamos a reunir, podamos hablar de ese tema con franqueza, tanto con trabajadores como con empresarios. No, pero no lo entiendo, ministra. ¿Posición unificada del gobierno? Sí, porque somos muchos ministros los que velamos sobre el tema y todos tenemos distintas visiones. Si fuera por usted, el 12. No, si fuera por mí, usted sabe que llevo a los trabajadores y a las trabajadoras en mi corazón, pero hay que conciliar muchos elementos. Pero no lo podemos personalizar. Yo diría que es más bien la justeza de entender que las centrales obreras tienen toda la razón en exigir el máximo de justicia para los trabajadores, pero que también tenemos que entender las realidades económicas de las empresas, de los empresarios y del propio fisco nacional, del propio gobierno. Entonces hay que conciliar el máximo de justicia social, el máximo de equidad con la realidad económica, con la fría realidad económica que no podemos tampoco cuestionar más allá de lo debido. La mayor crítica que hace el sector económico del gobierno a un reajuste alto de la inflación, un reajuste del salario mínimo por encima de la inflación, muy por encima, es que eso genera desempleo. ¿Usted lo cree así? Yo siempre he sostenido lo contrario, Yamid. En economía hay muchas teorías y muchas maneras de mirar estos temas, pero lo que sí está comprobado es que unos mejores niveles de salarios generan mayor productividad del trabajo. Fíjese que tuvimos esa discusión en la semana anterior, trabajadores y empresarios. Decían los empresarios cómo era de productivo el trabajo en Europa y en Estados Unidos. Indicadores de hasta 4 veces la productividad que tenemos en Colombia. Pero entonces contestaban las centrales, sí, pero ya ganan 10 veces más. Entonces sí hay una relación entre el nivel de salarios y el valor agregado por trabajador, la productividad que engrandece el ponqué a dividir. Entonces ahí hay distintas visiones económicas. Pero entonces usted no comparte la teoría de que el salario mínimo genera desempleo. No. ¿Por qué no convence al ministro de Hacienda? Porque yo creo que el problema del Ministerio de Hacienda, que no es del ministro, es de las finanzas públicas. El aumento del salario mínimo legal repercute en el presupuesto nacional de manera muy importante en función de las pensiones. Usted sabe que todas las pensiones se están pagando directamente del presupuesto nacional y hay una norma constitucional que dice que la pensión mínima que se puede cancelar es un salario mínimo legal. Entonces, todas las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos se ven reflejadas en una cifra importante del presupuesto nacional que pesa duro. Pero mire, ministra, la inflación va a terminar en 5.9, 5.8, 6. Bueno, los cálculos van de 5.3 a 5.9, tal cual usted ha dicho. Sí. Banco de la República, hoy me estaba diciendo el señor gerente que calcula 5.6. Pero en promedio ninguno pasa 5.6. Ninguno pasa de 5.9. Sí. Más un punto de productividad. Los cálculos que se hicieron a través de Planeación Nacional nos muestran que
productividad de los factores está en 0,5 y la productividad media del trabajo está en 0,6. Entonces tenemos... A 6. el cálculo que han hecho los empresarios es inflación más productividad, eso les da 6,5. 6,5. Sí. No, pues se quedan cortos porque si la inflación está más o menos en 6 y 0,5 de productividad se da 6,5. No, está más o menos ahí. Está en ese nivel. ¿Y a usted le parece justo? Pues a mí me parece que yo no me puedo pronunciar de esa manera, pero yo sí quisiera ver algo más, como es de la lógica. Y mi función en el gabinete es defender el criterio social, y pienso que en una etapa en que se está ralentizando, que se está desacelerando el crecimiento económico, un aumento importante del salario mínimo legal puede ayudar a través de la demanda a generar una mayor actividad económica. Tanto el sector empresarial como el sector de los trabajadores han dicho que preferirían un acuerdo concertado, pero eso hace mucho rato no se logra. Sí, son muy difíciles las concertaciones porque hay no solamente diferencia en las posiciones de las cifras, Sí. sino distintos conceptos de teoría económica que respaldan cada cual. Entonces, cuando no hay consenso sobre cómo funciona la economía, la discusión que estábamos teniendo de si el salario mínimo genera o no desempleo, si genera o no inflación, porque es que se le acusa de ambos extremos, cosa que es como difícil, que el salario mínimo pueda generar ambas cosas. Entonces, eso depende de la coyuntura particular. Pero mire, ministra, es que el ministro de Hacienda ha dicho reiteradamente o repetidamente que el salario mínimo sí influye en la inflación por esto, porque ese es el parámetro que toman todas las empresas para todos sus aumentos. Fíjese que yo he estado examinando muchos niveles salariales e incluso hay una cantidad de empresas, especialmente en el sector minero y petrolero, que ha estado tan golpeado por la crisis, que hace varios años no le aumentan las remuneraciones a los altos ejecutivos y a los empleados medios, a pesar de que sí están obligados a hacerlo para los que devengan el salario mínimo legal. No, pues que no me refiero a eso, ministra, sino a todo lo que es servicios. Mire, el salario mínimo sube 6,5 y sube automáticamente al día siguiente el transporte, los camiones, los fletes, los peajes, los servicios. Eso era antes, que todo estaba pegado al salario mínimo. Ahora está más a la libre escogencia en la economía. Y sí es más a la inflación que al salario mínimo, a lo que usted se refiere, que pueden reflejar la pérdida de valor adquisitivo. Entonces suben el peaje, suben las multas, suben una cantidad de elementos, pero eso es más en función de la inflación que en función del salario mínimo. Sí, el mismo salario mínimo sube en función de la inflación. Pero no, es que lo digo en el sentido de que tiene la tesis de que el salario mínimo influye en la inflación. Bueno, yo creo que es causa y que es efecto. Ahora, ahí nos podemos poner, por eso es que le digo que la discusión económica es pesada. ¿Usted era ministra de Trabajo el año pasado? No, yo estoy de ministra desde el mes de mayo. Mire, ¿cuánto fue la inflación el año pasado, recuerda? 6,9 terminó siendo. 6,9 la inflación. Sí. Menos. 6,9, 6,8. ¿Y cuánto fue el salario mínimo? 7. ¿Y este año Ras con ras. ¿Y este año será menor o mayor? Este año yo creo que la inflación va a estar... No, el salario mínimo. Usted quiere que yo se lo anuncie antes de que lo hayamos concertado. No, yo pienso que es posible que concertemos un salario mínimo, pero eso requiere mucha coincidencia en muchos factores. Así es que tiene uno que reservar. Lo que yo no sé es esto. ¿Usted lleva la oferta a la mesa? No, las ofertas ya están. ¿De la suya también? No, la nuestra, la del gobierno, sería la que se aplicaría finalmente si no hay concertación para llegar a un decreto. El salario por decreto, pero digo, en la mesa de negociaciones nunca habrá propuesta del gobierno. Pues hasta hoy no la hemos presentado. Mira, va a haber. Yo pienso que tal vez no,
Tal Sí, vez miremos es lo tradicional, primero ¿no? buscar que lleguen a acuerdo los que deben llegar a acuerdo. Es que es muy importante. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿El jueves? El jueves 22 a las 5 de la tarde. ¿Y usted cree que es posible la concertación? Yo creo que es posible. Yo sí soy raizalmente optimista. Pero miren, Pero no solo por optimismo, sino porque he visto la actitud en la mesa de concertación. ¿cuántos ministros están con usted en la mesa? Pues no me han acompañado mucho. El señor ministro de Hacienda me acompañó en la última sesión. Y pues ese es el tema del Ministerio de Trabajo fundamentalmente. Pero sí El tenemos ministro que... no la deja subir de 7. No creo. Bueno, ¿por qué no le hace lobby? Yo creo que sería muy No, importante. ¿A usted le gustaría 7? A mí me gustaría, ¿qué le puedo decir? No No. me puedo anticipar, pero Sí. mire, usted sabe dónde tengo mi corazón. Sí. Mi corazón late a la izquierda y del lado de los trabajadores. Sí, cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. Sí, no pero más mejor. no solo por congraciarse uno con los trabajadores. Es mi convencimiento que cuanto más, mejor para la economía. Pues bueno, ministra, después de comenzar en lo siguiente, ¿usted se va o se queda? En un minuto. Bueno, ministra, entonces, desempleo, ¿va bien? Vamos bien, 24 meses de un solo dígito. En los 6 años de gobierno se han generado 3.200.000 empleos. Falta mucho camino por recorrer, especialmente en empleo formal, pero 2 de cada 3 nuevos empleos están siendo con seguridad social. Esperamos que el año entrante, cuando se recupere la economía, podamos avanzar más y no se puede olvidar que haber concretado el proceso de paz nos va a generar condiciones óptimas para arrancar el año entrante en mejores condiciones de crecimiento económico y de generación de empleo. Hay un proyecto que está muy avanzado en el Congreso, que es el que reduce el término de las horas extras nocturnas. Ya fue aprobado en comisión y en Cámara Plena, va para el Senado. ¿A usted cómo le parece? Bueno, a mí me parece que ese es un proyecto muy importante. Es un proyecto que busca devolver la jornada diurna, no a las 6 de la tarde, como fue, sino a las 8 de la noche, pasar de 10 de la noche a 8 de la noche. Eso genera condiciones de 10 de la noche a 8 de la noche, sí. Generando, equiparándonos con las jornadas que hay en la OCDE, en el grueso de América Latina. Y es una necesidad real, en el sentido de que esa jornada nocturna tan larga que se estableció en Colombia, a pesar de que se anunciaba que iba a generar muchísimo empleo, en medio de la crisis más grande que se tuvo después de la del año 29, en el año 2000, pues sinceramente no se generó toda esa cantidad de empleo y sí se hizo un cambio de bolsillos de un recurso muy importante que ahora se busca devolver en parte. Esto es un compromiso que ha hecho el señor presidente de la República. Él está muy interesado en sacar adelante este proyecto y se nos ha quedado para el año entrante. Está ya en la Comisión Séptima del Senado de la República. Pero hace tránsito. Hizo tránsito, queda para la próxima legislatura porque no se presentó la ponencia. Está el balón del lado del Senado y esperamos que el año entrante lo podamos hacer realidad. Bueno, ahora, ministra, ¿se va o se queda? Bueno, esa es una decisión compleja. El señor presidente me acaba de nombrar, hacerle el honor de nombrarme en la Comisión de Reincorporación del Acuerdo de La Habana. Es una enorme responsabilidad. Mejor dicho, la atornilló. Entonces vamos a ver qué decisión toma uno. Yo pienso que cuando uno tiene tal compromiso como el que yo he tenido con el proceso de paz, tengo que medir mucho, pero mucho antes que cortar. No, pero veo que se va a quedar. Pues después de que el presidente le hace el homenaje que usted dice que le acaba de hacer, pues lo otro sería... Y es una responsabilidad muy grande. Sí, pero entonces sería darle un portazo, usted no es de esas. No, yo con el presidente tengo motivos de
de mucho agradecimiento y de compromiso. Entonces, creo que los dos estamos en la misma línea con el proceso de paz. Él ha cumplido ese mandato tan grande que se le hizo en las elecciones del 2014, pero uno le puede servir a la paz en distintas categorías. Entonces, pero ahora ese sigue siendo el compromiso fundamental. Entonces se queda. Vamos a ver. ¿Y el polo queda en poder del senador Robledo? Bueno, el polo tiene esa gran capacidad, como todos los partidos políticos alternativos, que tiene mucha discusión y mucha riqueza y muchas tendencias internas. Entonces, aunque el senador Robledo habla como si él fuera el polo es mucho más rico, mucho más amplio, mucho más plural de lo que aparentan las posiciones del senador Robledo. ¿Y usted cree que el polo es capaz de sobrevivir sin usted al frente? Pero claro, ni más faltaba. No hay nadie que sea indispensable, ni hay mal que dure 100 años. Usted sabe, señora ministra, que si acepta quedarse, se elimina su opción de candidata presidencial. Sí, por eso es una decisión compleja que tomaré con toda la responsabilidad. Es decir, usted sabe, señora ministra, cómo termina siempre nuestra programa. Siempre lo fusila usted a uno al final. Mire, voy a improvisar tanto como usted. A ver, gobierno. Retos. Oposición. Responsabilidad. Polo. Parálisis. Robledo. Radicalismo. Renuncia. Imposible. Salario mínimo. Justicia. No, pero renuncia es imposible. Pero es que usted no me dijo a qué. No. Pero usted dijo imposible en cualquiera de los casos. Es que uno puede renunciar a lo adjetivo, nunca a lo principal. No, en el caso suyo hay renuncia al ministerio, renuncia a la candidatura. Por eso, renuncia, usted no me dijo a cuál. Y en los casos todos es imposible. Sí, es contradictorio. Sí, no, yo estaba pensando que me preguntaba a renuncia a lo que muchos me exigen en mi partido, a seguir mis principios. Y a eso no. A eso sí, ni por el chiras. ¿Y renuncia al ministerio? Eso sí puede ser, lo mismo que la candidatura. Son cosas que en el fondo no van a lo que necesita la gente. Entonces yo lo que tengo es que mirar dónde puede uno servir mejor y ponerse ahí. Servir. Servir. Esa sí es vocación. Servir, su vocación. Sacrificio. Amor. Se va a sacrificar. Yo creo que el amor está a la orden del día. Ustedes, pregunta a nuestros televidentes, ¿ustedes quieren que la ministra se vaya del ministerio, asuma la jefatura del polo si es reelegida y aspire a la candidatura presidencial, o se quede en el ministerio? ¿Qué prefieren? ¿Está bien? Muy bien. Yo comienzo por usted, ministra. De pronto me ayudan a decidir. Me gusta mucho ese sondeo. No, pero de alguna orientación. No, ¿Desde dónde se puede servir? Es que desde dónde se sirve mejor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se sirve mejor? ¿Desde dónde? Esa es la pregunta que voy a meditar y desde luego voy a orar para tomar la decisión correcta. Y ahí está la pregunta para nuestros televidentes. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día, la emisión central del Noticiero CM.